Jesús descubre el misterioso camino oculto para vencer la depresión en la Biblia. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche en las colinas de Judea. Jesús, con una mirada penetrante, se adentró en el silencio del desierto. La luna brillaba intensa, pero la oscuridad del alma de sus seguidores era aún más intensa. Los ecos de un lamento lejano solo lo impulsaban hacia adelante, era una época de incertidumbre. La opresión romana pesaba sobre cada corazón. La depresión se cernía como una sombra, apretando el pecho de muchos. En aquel terreno árido, la gente buscaba respuestas. ¿Dónde estaba la esperanza? ¿Cómo podían levantarse del lodo? Otra vez, el alma doliente de un hombre se alzó ante él, su rostro surcado por lágrimas y un dolor indescriptible. Se siente como si pesara el mundo sobre mis hombros, murmuró, el aire se tornó espeso, cargado de angustia, de repente, un rayo de luz cruzó el cielo estrellado. Fue una señal, una visión. Jesús se detuvo, sus ojos se entrecerraron, en la distancia vislumbró un camino. Era un sendero oculto, apenas visibles sus huellas, como un susurro perdido entre los ecos del viento. La multitud lo rodeó, sus murmullos vibraban en la atmósfera densa. Alguien dijo, ¿qué camino es este? ¿Acaso puede sanarnos? Los rostros, antes desolados, ahora brillaban con la chispa de la curiosidad. Pero en el aire flotaba una inquietud inexplicable. ¿Cómo podría algo tan simple como un camino ofrecer alivio a tanta tristeza? Jesús entrecerró los ojos, enfocado en la visión, y la incertidumbre creció. El verdadero camino no siempre es el que vemos, dijo suavemente, su voz resonaba con un poder casi místico. Los que estaban cerca sintieron un escalofrío. Algunos se aferraban a la ropa de sus compañeros, otros miraban al suelo, como si las respuestas estuvieran escritas en la arena. Un murmullo de apreciación se hizo eco, ¿es posible? Pero, en ese momento, un estruendo de truenos rompió el silencio, y las nubes comenzaron a juntarse sobre ellos. Una sombra oscura se aproximaba, rápida e insidiosa. El viento chilló como un lamento, y la atmósfera se tornó opresiva. Jesús continuó mirando hacia el horizonte, donde el misterioso camino parecía desvanecerse. ¿Hay algo más que debemos descubrir? Un susurro en su mente, como una respuesta aún por comprender, lo empujó hacia adelante. La multitud, temerosa, observaba a su líder, preguntándose qué haría a continuación. En el corazón de todos, un rayo de duda se encendía, y la tensión crecía. Todo se detenía por un breve instante, como el silencio que precede a una tormenta. Finalmente, la visión se desvaneció, dejando a Jesús con una expresión de concentración profunda. ¿Era un mensaje divino? ¿Una advertencia? El misterio permanecía en el aire. El camino está ahí, pero solo el tiempo lo revela. Sus palabras fueron un eco entre las rocas. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desacoplado sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, dale un like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que es parte de esta comunidad. Tu participación marca una gran diferencia, vamos a conectarnos. La multitud temblaba de ansiedad, como si el aire mismo contuviera el aliento. El cielo oscuro sobre ellos reflejaba la confusión y el miedo que embargaban sus corazones. De repente, una voz resonó entre la multitud, clara y potente. Era una mujer, sus ojos brillaban con la intensidad del fuego, desafiando la opresión que los rodeaba. Danos esperanza, Maestro. Si este camino existe, muéstranos cómo recorrerlo. Las palabras de la mujer se movieron por el grupo como una chispa,
encendiendo una llama latente en el interior de cada uno. Jesús giró su mirada hacia ella, sintiendo como su clamor era reflejo del anhelo colectivo. Buscaréis y hallaréis, respondió, su voz suave, pero firme como la roca. El camino no se encuentra solo en la revelación, sino en la acción que tomáis en la oscuridad. Las dudas comenzaron a disiparse como niebla matutina, mientras una sensación de propósito comenzaba a anidar en sus almas. El viento se calmó, y las nubes, aunque oscuras, parecían menos amenazantes. ¿Qué debemos hacer?, preguntó un joven, su voz entrelazada con un hilo de esperanza. Debéis dar un paso, dijo Jesús, levantando su mano y señalando hacia la lejanía. Ese camino oculto requiere fe, no solo en lo que veis, sino en lo que aún no ha sido manifestado. Debéis confiar en lo que no entendéis. Con esos consejos resonando en sus corazones, un grupo se decidió a avanzar, cautelosos, pero determinados. Sin embargo, unos pocos titubearon, aferrados a la sombra del miedo. Algunos susurraban entre ellos, y si el camino no conduce a ningún lugar, otros dudaban de si merecían el alivio que buscaban. En ese instante, una brisa suave sopló, trayendo consigo el murmullos de las antiguas escrituras. Jesús, sintiendo la conexión con su misión, cerró los ojos un momento, como si escuchara una voz del pasado. Recordad las palabras del profeta: el que anduviere en tinieblas, no ha de tropezar, porque dará luz a sus pasos. ¿No será esta la oportunidad de iluminar nuestros corazones? La multitud lo escuchó con atención, cada palabra se aferraba a sus esperanzas. Algunos empezaron a dar sus primeros pasos, descalzos sobre el suelo áspero, mientras otros luchaban con recuerdos de fracasos pasados. Sin embargo, volvía a nacer la fe dentro de ellos, como un brote de una tierra agrietada. Las sombras disminuyeron, y en la distancia, el camino parecía cobrar vida, con destellos de luz reflejados en las pequeñas piedras. Quizás si hay esperanza, murmuró un anciano, las líneas de su rostro dibujando un semblante nuevo. Pero al hacer esa afirmación, un trueno resonó nuevamente, más fuerte que el anterior, como una advertencia. El cielo, que había comenzado a calmarse, ahora se oscureció aún más, como si una prueba se avecinara. Permaneced firmes, ordenó Jesús, su voz como un ancla en medio del caos. El camino es no solo de luz, sino también de obstáculos. La depresión puede ser una sombra que nos persigue, pero debemos aprender a confrontarla. Algunos, inspirados y decididos, ya habían comenzado a caminar. Otros, aún titubeantes, sentían una inquietud interna. ¿Qué más puede ocultar este sendero?, se preguntaron en silencio, observando los pasos de aquellos que se atrevían a avanzar. A pesar de los ecos de la tormenta, una revelación iluminaba la mirada de Jesús. La verdad es que el mayor desafío no es el camino en sí, sino la batalla dentro de cada uno de nosotros. Solo así conoceremos lo que significa vencer la oscuridad. La multitud, aunque aún aplastada por el miedo, también empezaba a experimentar el despertar de un nuevo deseo, el deseo de levantarse y salir de sus sombras. Pero el misterio de lo que realmente había detrás de este camino seguía pesando en el aire como un secreto por descubrir. ¿Cuál era la verdadera esencia del sendero que conducía a la esperanza y la redención? Con cada paso que daban, la inquietante pregunta permanecía, esperando ser respondida en el transcurso del viaje. La multitud, con Jesús a la cabeza, sobrepasaba la frontera entre la luz y la oscuridad, cada paso resonando con la esperanza de redención. La carretera, aunque incierta, parecía fluctuar como un río que busca su cauce. Algunos, inspirados por la valentía del Maestro, sentían que la fuerza del grupo les empujaba a seguir adelante. Pero la inquietud todavía dominaba a otros, que se aferraban a las memorias de sus batallas perdidas. Un fuerte relámpago iluminó de repente el horizonte, proyectando sombras que bailaban como figuras de un teatro trágico. El anciano que había murmurado antes, ahora tomó la iniciativa de acercarse más a Jesús. Maestro, dijo con voz temblorosa, ¿cómo sabemos que nuestras sombras no nos alcanzarán?
Este camino requiere de un sacrificio. ¿Acaso no hay costes ocultos en el viaje hacia la luz? Cada camino tiene un precio, respondió Jesús, su voz llena de sabiduría. Pero también conlleva un regalo. El sacrificio puede ser doloroso, pero el paso hacia la luz resulta en liberación. La verdadera pregunta, anciano, es si estás dispuesto a dejar ir lo que te atrapa. Mientras hablaba, un viento suave sopló, alzando el polvo del camino y trayendo consigo ecos de historias antiguas. La mujer que había iniciado la conversación, desde la multitud, se atrevió a hablar de nuevo. He vivido en las sombras, pero anhelo la libertad que prometes. ¿Cómo se ofrece esa liberación? ¿Podemos realmente vencer lo que nos ha perseguido? Cada uno debe enfrentarse a su propio temor, dijo Jesús, y en ese enfrentamiento, encontrar la verdad. Las sombras que llevamos son el reflejo de nuestras propias dudas. Enfrentarlas es el primer acto de valentía. Atreveos a buscar, atreveos a amar a pesar del miedo. Las palabras resonaron como una melodía en los corazones. La multitud comprendió que su lucha interna no era solo suya, sino una carga compartida. Yo he perdido un hijo, declaró un hombre mayor, su voz temblorosa. Así es como sé del dolor. ¿Puede este camino curar una herida tan profunda? Las heridas pueden sanar, respondió Jesús con un tono firme, pero es en la aceptación del dolor donde se encuentra la verdadera sanación. A veces, es necesario atravesar ese dolor para comprender la profundidad del amor y la compasión. Las lágrimas que vertéis son también un sacrificio que abre del corazón. Un silencio reverente se apoderó del grupo, cada alma procesando las palabras del Maestro. Sin embargo, en el fondo de sus pensamientos, surgía la duda. La tormenta aún acechaba en el cielo, su amenaza era inevitable. ¿Cómo podrían avanzar cuando el camino estaba plagado de incertidumbres y desgarros? Me temo que lo desconocido es aterrador, susurró una joven, su voz quebrada por el temor. ¿Y si este camino nos lleva a más sufrimiento? ¿Y si no encontramos la luz que prometes? Ese temor es natural, hija mía, respondió Jesús, su mirada compasiva encontrando la suya. Pero recuerda que la luz no siempre es visible. A veces, hay que caminar en la oscuridad para que los sentidos se afilen, para que el aprendizaje florezca en el terreno agrietado del dolor. Debéis ser valientes en vuestra búsqueda. Con el eco de sus palabras, la multitud vio lo que no podían ver, la posibilidad que brotaba como un brote de un suelo árido. Empezaron a tomar más pasos, pero antes de que pudieran avanzar, un eco de risa oscura retumbó por encima de ellos. Era un sonido entrecortado, casi sobrenatural, que nacía del corazón de la tormenta. Miraron al cielo, y una sombra oscura se acercaba rápidamente, como un monstruo que emergía de la noche. La prueba se acerca, advirtió Jesús, pero no debe asustaros. Esta es la oportunidad no solo de mostrarnos nuestras debilidades, sino de fortalecer nuestras almas. La multitud, aunque invadida por el terror, sintió florecer un nuevo sentido de unidad, el clamor por la verdad y la luz, ahora unido por un propósito común. Cada uno de ellos buscaba la esperanza y, sin embargo, un miedo casi palpable comenzaba a envolver el aire. ¿Podremos resistir?, se preguntaban, sintiendo la presión del momento y el peso de sus historias. Con la sombra acercándose, las preguntas se transformaron en un susurro colectivo. ¿Qué se revelará cuando enfrenten su mayor temor? ¿Qué luz brillará en medio de la tormenta? Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, quedó flotando en el aire una revelación tumultuosa. La esperanza siempre estaba al alcance, pero el precio a pagar era enfrentar su mayor miedo. El desenlace de su viaje y la respuesta a su clamor permanecían en un misterioso y temeroso suspenso. Los ecos de la risa siniestra resonaban en el aire, como un lamento distante que se desvanecía y luego regresaba, llenando el alma de incertidumbre. Con cada latido, la multitud del Maestro comenzó a comprender que la oscuridad no era solo un enemigo exterior, sino un reflejo de sus propios temores y traumas. «No temáis», exclamó Jesús, alzando la voz sobre el creciente murmullo de inquietud.
La tormenta no es solo un signo de amenaza. Es un maestro que nos invita a sentir, a creer y a reconocer nuestras cicatrices. Lo que está por venir es una parte de nuestra travesía y la clave de nuestra transformación. La mujer que había hablado antes, con el peso del dolor brillando en sus ojos, dio un paso adelante. ¿Por qué deberíamos abrazar el sufrimiento? ¿Acaso no es la felicidad lo que buscamos? ¿Por qué seguir este camino de tormento? Porque solo abrazando las sombras podemos llegar a entender la verdadera esencia de la luz, respondió Jesús, extendiendo su mano hacia ella. El sufrimiento nos hace más humanos, más compasivos. En nuestra tristeza, encontramos la semilla de la esperanza y, en las lágrimas, el nacimiento de nuestro amor por los demás. Su voz, al igual que un bálsamo, resonó en los corazones, y, por un momento, el pánico disminuyó. Sin embargo, el aire seguía cargado de una expectativa inquietante. En lo profundo de la oscuridad, una figura comenzó a tomar forma, un ser descomunal que crecía a medida que se acercaba. Sus ojos eran como vórtices que consumían la luz a su alrededor. «Mira», gritó uno de los hombres, señalando el terrorífico espectro que se manifestaba. ¿Es esto nuestra prueba? La manifestación de nuestros miedos, quizá es el reflejo de todo lo que hemos decidido ignorar, murmuró un anciano, la voz entrecortada por el temblor. Desde la culpa y la pena hasta la desesperación, mientras la criatura continuaba avanzando, Jesús permaneció sereno, como una roca frente a una tormenta. Este ser no es vuestro enemigo, es la representación de lo que lleváis dentro. Aquello que escondemos en las sombras regresa para ser confrontado. No permitiré que el miedo dicte vuestro futuro. Las palabras resonaron, e impulsados por una fuerza renovada, algunos miembros de la multitud comenzaron a dar pasos decididos, enfrentando la figura con corazones latiendo al unísono. No somos prisioneros de nuestro dolor, gritó la mujer que había perdido a su hijo, lo llevaremos con nosotros como parte de nuestra historia. Sí, gritaron otros, unidos en su declaración. No nos definirá. Solo nos transformará. Jesús los miraba con orgullo, reconociendo la valentía que brotaba de la desesperación. La sombra monstruosa se detuvo repentinamente, sorprendida por la fuerza de la fe colectiva. En lugar de aplastarlos, comenzó a desvanecerse, como un espejismo bajo el calor de la verdad. La multitud observó cómo sus formas se descomponían en fragmentos de luz que se dispersaban por el camino, pero al mismo tiempo, la percepción de la batalla interna no había hecho más que empezar. Aunque hemos visto la sombra retirarse, advirtió Jesús, mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse tímidamente entre las nubes, el verdadero desafío está en mantener viva esta fuerza. La batalla no es únicamente con lo que se presenta ante nosotros, sino con lo que reside en los rincones ocultos de nuestro ser. ¿Qué haremos cuando nos veamos solos nuevamente?, preguntó un joven, su voz cargada de incertidumbre. ¿Cómo podremos recordar esta valentía? Cada uno de nosotros es un faro en esta oscuridad, y juntos podemos iluminar el camino del otro, respondió él. Busca en lo profundo de ti y recuerda que la luz que has encendido reside siempre dentro, lista para brillar incluso en el más profundo abismo. La travesía no se detiene aquí. Así, el grupo, aún temblando por lo que acababan de presenciar, comprendió que el temor sería constante. Pero había en ellos una llama encendida, un fuego que no podían ignorar. Sin embargo, una inquietante pregunta quedó suspendida en el aire: ¿serían capaces de sostener esta luz en el fragor de la vida diaria, o las sombras volverían a acechar cuando la tormenta hiciera su regreso? Cada respuesta traía consigo la duda, y el misterio del viaje se hacía más profundo. Mientras la primera luz del día comenzaba a extenderse por el horizonte, una nueva inquietud surgió entre la multitud que rodeaba a Jesús. A medida que el sol se elevaba, iluminaba sus rostros, pero también exponía los vestigios de miedo en sus corazones. Cada uno se preguntaba en silencio si la claridad del amanecer podía guardar su luz a lo largo de los días venideros, cuando las sombras volvieran a acechar. Maestro, comenzó uno de los hombres, su voz tensa por la ansiedad,
Hemos visto cómo nuestros miedos pueden desvanecerse. Pero mientras el sol brilla, ¿qué pasará cuando caiga la noche nuevamente? ¿Cómo podemos defendernos de esos ecos oscuros? No se trata de defensa, respondió Jesús, su mirada profunda y sabia. La respuesta no radica en construir muros contra la tristeza, sino en aprender a bailar en la tormenta. La vida es un viaje de ciclos, y no todos los días son claros como este. Debemos hallar un propósito en el sufrimiento, y allí encontraremos la fortaleza, pero, ¿cómo podemos encontrar ese propósito?, inquirió la mujer que había perdido a su hijo, su voz temblando con el anhelo de respuestas. No es el dolor solo una cadena que pesa sobre nosotros, es también un maestro, dijo Jesús suavemente. Cada lágrima que has derramado es un susurro que te lleva al corazón de tu propia historia. En los momentos de mayor desconsuelo, los fragmentos de luz que llevas pueden brillar más intensamente, transformando el dolor en amor y la tristeza en compasión. Los rostros inician un diálogo tácito, cada uno reflexionando sobre sus propios sufrimientos. La mujer, en particular, recordó los rasgos de su hijo, los momentos compartidos y las enseñanzas de su ausencia. En su dolor, la sombra se tornó menos abrumadora, como una promesa latente en medio de la pena. Sin embargo, entre la multitud, un hombre de semblante severo, conocido por sus constantes dudas, alzó la voz, ¿y qué de aquellos que sienten que su carga es demasiado pesada? Aquellos que se pierden en la oscuridad sin saber cómo hallar su camino, a eso me refería, gritó el joven, sus manos temblando. Hay quienes creen que no pueden soportar más, que el abismo los tragará para siempre. Todos llevamos una cruz, afirmó Jesús con firmeza. Pero no olviden que las sombras están hechas de fragmentos de luz que no pueden ser destruidos. Cuando te sientas perdido, invoca la ayuda de tus hermanos y hermanas. Nunca camina solo, incluso si la soledad pesa en tu corazón. Comparte tu carga y los demás te ayudarán a sostenerla, como barcos que navegan en la tormenta, musitó el anciano del grupo, que se ayudan mutuamente a mantenerse a flote, a no ser tragados por las olas de la vida. Su voz, aunque anciana, llevaba el peso de la experiencia, resonando en el corazón de muchos. La multitud comenzó a murmurar en asentimiento. En la interconexión de sus historias, comenzaron a ver un destello de verdad. En la unión de sus cargas podían hacer una fuerza renovada, pero Jesús, observando la creciente luz en sus ojos, les recordó, no dependan únicamente de los demás para mantener encendida su luz. La verdadera fuente de la fortaleza está dentro de ustedes. Cultiven la fe en su propia luz, y así cuando caiga la noche, será su luz interior la que los guiará de vuelta a la esperanza. Un silencio reverente se extendió sobre la multitud, mientras la mezcla de temor y esperanza coexistía en la atmósfera. Pero una pregunta inquietante emergió de sus corazones, ¿podrían realmente confiar en su luz interna cuando la oscuridad volviera a envolverlos? ¿Sería suficiente la fe para sostenerlos en los momentos más oscuros? Y así, mientras el día avanzaba, el misterio de su propia fuerza se transformaba en una búsqueda palpable. Mientras Jesús observaba a la multitud, sintió cómo la energía colectiva de sus dudas y esperanzas se manifestaba en el aire, como un canto tenue que buscaba respuestas. Era un momento en el que el tiempo parecía detenerse, hasta que un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando un camino sinuoso que se extendía más allá de la colina. Los caminos son como los corazones, comenzó Jesús, su voz resonando con nuevo vigor. A veces están cubiertos de espinas, y otras veces florecen con belleza. Lo esencial es saber hacia dónde quieres ir, y qué cargas decides llevar en tu travesía. La multitud escuchó con atención, como si cada palabra fuera un hilo que los unía en un tejido de reflexión compartida. Pero, maestro, interrumpió una mujer con el rostro marcado por el sufrimiento. ¿Qué sucede cuando el camino es oscuro? ¿Qué hacer cuando cada paso se siente como una carga demasiado pesada para llevar? Es en la sombra donde los secretos de la luz se revelan, respondió Jesús, haciendo una pausa para observar las miradas desconcertadas que se cruzaban entre los asistentes.
A veces, los momentos de mayor confusión y dolor pueden ser las pistas que nos guían hacia una nueva revelación. Como una semilla que debe romper su cáscara para crecer, nuestra lucha puede abrirnos a nuevas posibilidades. El anciano, que había estado en silencio, sintió que algo resonaba en su interior. ¿Y si uno se siente perdido en medio de esta batalla? ¿Cómo puede uno reconocer ese crecimiento, cuando el horizonte parece completamente bloqueado, cuando se siente perdido? Mira dentro de ti, respondió Jesús, sus ojos profundos reflejando una serrana serenidad. La introspección es un camino oscuro, pero también es un viaje hacia el alma. A veces hay que soportar el peso de la incertidumbre para abrir las puertas al entendimiento. En la oscuridad, a menudo hallamos la fe más genuina, asomándose tímidamente como una estrella en la noche. La multitud permaneció en silencio, sopesando la complejidad de sus palabras. Para algunos, la esperanza se encendía como una chispa, mientras que otros sentían el eco de una confusión persistente. Uno de los hombres jóvenes, lleno de furia latente, se atrevió a cuestionar. ¿Y qué si la oscuridad se convierte en desesperación? Que si el camino se vuelve un laberinto sin salida, todo laberinto tiene un hilo que puede guiar al viajero, dijo Jesús con una sonrisa tranquila. Ese hilo es tu voz interna, tus pensamientos más íntimos y tus deseos más profundos. Aunque a veces parezca que estamos atrapados, siempre hay una salida, incluso cuando no podemos verla de inmediato. La luz que buscamos puede estar a solo un paso. Aunque creamos que hemos sido tragados por la sombra, el susurro de incertidumbre se extendió nuevamente, palpitante y agudo, mientras la multitud reflexionaba sobre su propia interioridad. Algunos comenzaban a sentirse incómodos con la idea de escudriñar dentro de ellos mismos, como si se enfrentaran a espejos que nunca habían querido mirar. Mientras la conversación avanzaba, un niño pequeño que había escuchado a escondidas desde el borde del grupo se atrevió a intervenir. ¿Y qué si la luz aún no llega? ¿Que si nunca encuentro el camino en la oscuridad? Jesús se agachó ante el niño, sus ojos rebosantes de amor. La luz llegará, aunque no siempre de la manera en que la esperamos. A veces, el camino requiere paciencia y confianza, dos virtudes que florecen en la desesperanza. No temas esperar, porque el tiempo es también un maestro, y un día despertaremos a un nuevo amanecer, aún con las sombras danzando a nuestro alrededor. La multitud escuchó con atención renovada, pero en su interior, la tensión de la incertidumbre continuaba palpitando. La lucha entre la fe y la desesperación parecía no tener fin, y el misterio del verdadero camino hacia la luz se proyectaba más allá de su alcance, con la brisa que acariciaba sus rostros y el sol aún ascendente en el cielo. Una pregunta más surgía, tomando forma en los corazones de todos. ¿Sería esa luz interior, cultivada en la espera y la resistencia, suficiente para transformar la dolorosa soledad en compañía? ¿O habría una verdad más profunda que aún no había sido revelada? La multitud seguía inmersa en sus pensamientos cuando un murmullo comenzó a subir como un eco entre las colinas. Las palabras de Jesús permanecían flotando en el aire, y aunque la comprensión era difusa, un hilo de conexión empezaba a unirse entre aquellos que compartían el mismo sufrimiento. Fue entonces cuando un hombre de mediana edad, que había mantenido su rostro oculto bajo la sombra de su manto raído, finalmente alzó la voz: Maestro, ¿y qué de aquellos que han perdido la esperanza por completo? ¿Para ellos también hay un camino? Sus ojos oscurecidos por la tristeza no podían ocultar la chispa de anhelo que aún existía en su corazón. Esa es, quizás, la pregunta más profunda que podemos hacernos, replió Jesús, proyectando su mirada hacia el horizonte. La desesperanza puede pesar como una losa sobre el alma, pero incluso unas tinieblas tan densas pueden dar paso a la luz. En el silencio de la desesperación, muchas veces se ocultan verdades que hemos olvidado. La multitud se inclinó un poco más cerca, esperando entender hasta dónde iba su enseñanza. Jesús continuó: a veces, el valor para encarar nuestras sombras radica en cómo enfrentamos los valles de nuestra existencia.
He conocido a personas que, en su aflicción, han creado su propia luz, canalizando su dolor en compasión hacia otros. En su sufrimiento, encontraron un propósito renovado, y como podemos encontrar ese propósito, interrumpió una joven, su voz temblorosa mostrando el peso de sus propias batallas. Cuando cada día parece un día más de agonía y dudas, ¿cómo puede uno volverse hacia el otro? Es en la vulnerabilidad donde se construyen los lazos más fuertes, respondió Jesús, con un brillo en su mirada. Vuestra fragilidad no es una debilidad, sino una invitación a la conexión. Cuando nos atrevemos a abrir nuestras heridas, a compartir nuestro dolor, a ser sinceros sobre nuestras luchas, encontramos a otros que caminan en sendas similares. El amor nace de la comprensión compartida. Una mujer anciana, que había asistido a muchas de sus enseñanzas, suspiró mientras su espíritu revivía en el eco de sus palabras. Siempre he creído que el sufrimiento es un castigo. Pero podría ser también un puente hacia algo más grande, en efecto, afirmó Jesús, asintiendo con fervor. El sufrimiento puede transformarse en una herramienta de construcción, en un camino hacia la empatía. No es el sufrimiento en sí lo que define nuestro ser, sino la respuesta que elegimos dar a él. La compasión que emerge de nuestras cicatrices sanadas puede ser la luz que ilumina los pasos de otros. Sin embargo, el hombre de mediana edad, aún conmovido, planteó un argumento contra esas promesas. Pero, maestro, ¿cómo podemos estar seguros de que existirá otro amanecer después de la noche? ¿Qué si las noches son interminables? Que si las sombras siguen aumentando y el corazón se colma de desasosiego, en la eterna búsqueda de significado, hay una verdad que muchos ignoran, respondió Jesús, con una calma abrumadora. Incluso cuando las esperanzas parecen marchitarse, debemos recordar que las semillas de nuestras convicciones y deseos no siempre germinan de inmediato. A veces, permanece oculta en la tierra, dormitando hasta que las circunstancias sean propicias. A medida que cada uno en la multitud reflexionaba sobre sus palabras, un niño de ojos brillantes se acercó, como si entendiera la esencia del diálogo. ¿Qué puede hacer uno mientras espera? ¿Qué hay que hacer en el tiempo entre el dolor y la sanación? Durante la espera, dijo Jesús, agachándose para estar a su altura, puedes cultivar actos de bondad en tu círculo. La luz puede ser un faro para el alma herida. Con cada pequeño gesto de amor, abres caminos donde antes había solo oscuridad. A veces, el simple acto de sonreír y compartir tu amor puede ser la chispa que enciende la antorcha en el corazón de otro. Al escuchar eso, la multitud comenzó a sentir un ligero destello de esperanza, pero aún una pregunta inquietante se cernía. ¿Podría realmente el sufrimiento llevar a sanación y comunidad? ¿O habría en su interior una verdad más confusa y misteriosa que les aguardaba, una revelación que transformaría el dolor en un nuevo amanecer? Las sombras seguían danzando, y mientras se dispersaban, la inquietante sensación de que algo permanecía sin revelarse llenaba el aire. El camino adelante continuaba envuelto en un estilo de misticismo, desafiando a cada uno a avanzar con fe, aún sin certezas. Mientras el murmullo de la multitud comenzaba a disiparse, Jesús se volvió hacia su alrededor, sus ojos fijos en los rostros marcados por la tristeza y la inquietud. En ese instante, una mujer con una mirada profunda se acercó lentamente. Su andar era cauteloso, como si cada paso estuviera impregnado de la carga del sufrimiento que había llevado en su corazón. Maestro, comenzó ella, inhalando profundamente. Soy madre y he perdido a muchos seres queridos. Cada día es un peso que apenas puedo soportar. ¿En qué consiste realmente el camino hacia la luz? ¿Cómo se encuentra la paz cuando todo lo que conocemos se ha desvanecido? La multitud contuvo el aliento, y Jesús, sintiendo la gravedad de su pregunta, se acercó un poco más a ella. El dolor de la pérdida es una de las pruebas más difíciles que el alma debe enfrentar, dijo con suavidad. Cada cicatriz trae consigo un recuerdo y cada dolor, un eco de amor. Pero debes recordar, querida madre, que la luz puede brotar de los cimientos más oscuros, pero ¿cómo?, insistió la mujer, con lágrimas llenando sus ojos.
Como uno puede ver la luz en medio de tanta oscuridad, permíteme contarte un secreto, continuó Jesús, mirando hacia el vasto campo detrás de ella. La luz a veces no está en el horizonte, sino en los gestos cotidianos. La transformación comienza a menudo en los corazones de quienes nos rodean. Cuando compartimos nuestro dolor, ofrecemos también la oportunidad de que otros se vean reflejados en nuestras luchas. En esa conexión, ¿hay sanación? ¿De verdad puede uno sanar trabajando en el dolor de otros?, preguntó el hombre de mediana edad, quien había iniciado este diálogo desde su aflicción. Jesús sonrió con dulzura. A veces, al ayudar a otro a llevar su carga, encontramos la fortaleza que pensábamos perdida. Cada acto de amor que damos se nos regresa multiplicado. No hay un camino lineal hacia la sanación, cada uno de nosotros borda su propia historia en la lucha. El servicio al prójimo puede ser el hilo dorado que nos une a la esperanza. Una anciana del fondo, quien se había quedado callada durante el diálogo, levantó su voz temblorosa. Pero, maestro, ¿y si no hay luz? ¿Y si lo que nos espera al final del camino es solo más sombra? ¿Qué pasa con aquellos que viven en la eternidad de la tristeza? Ah, amiga, contestó Jesús, su voz resonando con empatía. El futuro es un misterio que no está escrito. Todo principio lleva consigo la semilla de su final, y la noche siempre precede a la luz del día. Lo que tú llamas sombra puede ser el telón que oculta la mayor revelación de todas. En la oscuridad, muchos todavía hallan posibilidades, sueños no soñados y amor no compartido. ¿Significa esto que hay que buscar siempre el propósito en el dolor?, interrumpió la joven, aún llena de dudas. No, hermosa niña, dijo Jesús, mirándola con comprensión. No todos los caminos deben ser comprendidos, algunos deben ser simplemente recorridos. El propósito puede no ser inmediato, la respuesta no siempre surge a la luz, y eso está bien. Es el viaje en sí lo que da forma a nuestro ser, es el caminar y el vivir en comunión lo que forja nuestra esencia. Al terminar, el viento susurraba entre las colinas como si el mundo entero estuviese escuchando. La multitud se encontraba ahora inmersa en un silencio reflexivo. Cada corazón anhelaba el entendimiento, deseando desentrañar el verdadero propósito del sufrimiento. Fue entonces cuando un destello en los ojos de un anciano interrumpió el silencio. Maestro, si el dolor puede ser un puente, ¿qué es lo que se encuentra al otro lado? ¿Qué nos depara el futuro cuando cruzamos ese umbral? Jesús miró hacia el cielo, donde las nubes comenzaban a despejarse. Ni el dolor ni la pérdida son destinos finales. Han de ser herramientas, senderos, escalas hacia algo más grande. Lo que nos aguarda es el misterio de la vida en su forma más pura. ¿Qué hay después? La respuesta reside en cada uno de vosotros, en cómo decidáis enfrentar las sombras. Las palabras fluyeron a través de la multitud como un río de sabiduría. Y mientras el eco de sus reflexiones reverberaba en el aire, una inquietante sensación de que aún había más en juego hizo vibrar la esencia misma de sus seres. Una pregunta sin respuesta permanecía latente: ¿podría realmente el sufrimiento ser un camino hacia la luz, o simplemente el preludio de un nuevo tipo de oscuridad? Mientras el murmullo continuaba entre los presentes, un joven en la esquina del grupo, que había estado escuchando atentamente, se atrevió a levantar la voz. Maestro, a veces me siento como si estuviera atrapado en un ciclo oscuro, donde la tristeza parece no tener fin. ¿Es posible escapar de este abismo sin perder parte de uno mismo? Las palabras del joven resonaron en el corazón de muchos, quienes también habían sentido el peso de la desesperanza. Jesús, sintiendo la gravedad de la convicción que impregnaba el aire, se acercó aún más al joven. El abismo puede parecer infinito, comenzó, pero recuerda que incluso las profundidades más sombrías tienen un fondo. Al aceptar que hay momentos en que la oscuridad nos envuelve, comenzamos a comprender su presencia como parte de nuestro viaje. Aceptar la oscuridad, replicó el joven, con incredulidad. No es eso rendirse, no, hijo, dijo Jesús. Es un acto de valentía. A menudo,
no podemos deshacernos de nuestra tristeza, pero podemos aprender a vivir con ella. Los momentos difíciles nos invitan a profundizar en nuestra esencia, a descubrir fuerzas que ni siquiera sabíamos que poseíamos. Así como la noche se rinde ante el amanecer, la tristeza puede ser una guía, no solo una carga. Una mujer mayor, que había estado mirando desde el borde de la multitud, no pudo contener sus pensamientos. Pero, Maestro, si hemos de aceptar nuestro dolor, ¿cómo podemos evitar que se convierta en una prisión? ¿Cómo evitar que nos consuma mientras buscamos esa luz que mencionas? Rendirte no significa ser víctima de tu sufrimiento. Es reconocerlo y florecer en medio de él, respondió Jesús, su mirada firme. El dolor se convierte en prisión cuando lo enfrentas solo y en silencio. Comparte tu carga, busca la compañía de aquellos que te aman y encontrarás la fuerza colectiva. En el amor hay una luz que puede abrir nuevas puertas, incluso en los días más grises. Las sombras se disipan cuando la comunidad se une en torno a un solo corazón. Un murmullo de asentimiento se extendió entre los oyentes. Una niña pequeña que había estado escuchando, con ojos grandes y llenos de curiosidad, preguntó tímidamente, ¿y si el dolor no tiene fin? ¿Y si no hay sanación, querida niña? Ningún camino es recto ni sencillo, respondió Jesús, antes de dejar caer una mirada suave sobre ella. La vida misma es un acto de fe. Las esperanzas pueden parecer frágiles, y los sueños deslizarse de nuestras manos. Pero incluso en el desasosiego, las semillas de la esperanza pueden germinar. Hay algo más grande que el sufrimiento en cada uno de nosotros, el deseo de vivir, de amar y de conectar. A medida que la multitud absorbía estas palabras, un hombre de avanzada edad, de cabello canoso y rostro arrugado por los años, interrumpió, pero, Maestro, ¿qué pasa cuando dejas de creer en la posibilidad de la luz? Que si el corazón se ha cansado de esperar, Jesús, con una serena compasión que irradiaba de su ser, dijo, la desesperanza puede oscurecer incluso el alma más brillante. Pero ten fe en que la luz que buscas también está en el abrazo del otro. Y muchas veces las manos que tienden la ayuda son las que aún sostienen el hilo tenuemente. El milagro reside en la conexión, en reconocer que no estamos solos. A veces es en el acto de dar luz a otros donde encontramos, a su vez, el fuego que aviva nuestra propia llama. El aire cobró un nuevo peso, pues los rostros se llenaron de una mezcla de esperanza y desafíos. Un profundo silencio se asentó sobre todos mientras meditaban en la verdad de las palabras de Jesús. Fue entonces cuando un anciano apesadumbrado, cuya voz había permanecido callada durante mucho tiempo, murmuró en voz baja, pero, Maestro, ¿es posible que la lucha nunca termine? Que siempre haya una nueva sombra acechando en el camino. Antes de que la multitud pudiera reaccionar, un destello en el cielo iluminó brevemente el día. Jesús giró la vista hacia arriba. Ah, amigo, es el ciclo de la vida. Vivo, muero, renazco. La luz y la sombra no son antagonistas, sino dos danzarines en un mismo espectáculo. Sin el día, no se puede apreciar la noche. Sin el dolor, podríamos jamás apreciar la alegría. Mientras esas palabras flotaban en el aire, la multitud, aunque aún inmersa en la lucha del entendimiento, sentía brotar un nuevo tipo de pregunta en sus corazones. Si verdaderamente el sufrimiento era solo un preludio a la luz, donde la esperanza y la desesperación coexistían en un delicado balance, pero, ¿cuánto tiempo tendrían que navegar por estas aguas inciertas antes de hallar su puerto seguro? El misterio continuaba, desbordando las esencias de cada uno. En el amanecer de un nuevo día, cuando la luz del sol comenzaba a tejer destellos dorados sobre las colinas, la multitud se encontraba reunida en un silencio reverente. El eco de las enseñanzas de Jesús aún vibraba en el aire, pero en sus corazones, la incertidumbre y la esperanza parecían bailar en un ritmo entrelazado. ¿Qué sigue? Era la pregunta silenciosa que todos compartían, un anhelo colectivo por la revelación que había de venir. Fue entonces que Jesús, observando la profundidad de sus miradas, se levantó y habló con una voz que resonaba con la sabiduría acumulada de muchos amaneceres.
Hoy es el día de la revelación que anhelabais. Habéis caminado por el sendero de la duda, de la tristeza y del dolor, pero recordad, cada paso os ha traído hasta aquí. Desde lo oculto, ahora surge la verdad. Un fuerte viento sopló, como si la naturaleza misma celebrara este momento. En la distancia, un arco iris comenzó a formarse en el cielo aún fresco por la lluvia de la noche anterior. Jesús, con la mano extendida hacia el horizonte, continuó: el camino hacia la luz comienza en el reconocimiento de lo que habéis vivido. Cada lágrima, cada lamento ha sido un ladrillo en la construcción de vuestra fortaleza. A veces, el viaje más doloroso es el que nos lleva al descubrimiento de nuestra verdadera esencia, y como podemos, en medio de la tristeza, hallar la luz, interrumpió una mujer, sus ojos reflejando el brillo de la esperanza y el miedo. Jesús, al escuchar su súplica, sonrió cálidamente. La vida dorada se encuentra esperando en los lugares más inesperados. Mirad a vuestro alrededor. Los lazos que habéis forjado en el dolor son la luz que iluminará vuestros caminos. La compasión que nace de la pérdida puede transformar el sufrimiento en amor que fortalece. Las palabras fluían como un río que arrastra hojas secas, despojando los corazones de sus miedos y dudas. De repente, un grupo de personas que había estado observando desde la distancia se unió a la multitud. Eran aquellos que habían encontrado consuelo en su dolor y habían decidido compartir su viaje. Maestro, dijo uno de ellos, hemos comenzado a entender que nuestra lucha no es solo nuestra. Puede ser que el verdadero milagro yace en el poder que tenemos de curarnos unos a otros. Exactamente, afirmó Jesús, la luz acariciando su rostro. La conexión humana es el camino oculto que se revela en estos momentos de tristeza compartida. Vuestra sanación colectiva hará brotar el amor en lugares donde solo había soledad. Aceptad el don de vuestra vulnerabilidad, y seréis luz para quienes se encuentran perdidos en la oscuridad. En ese instante, la multitud comprendió que no estaban solos en sus luchas. La mujer que había perdido a su hijo, el anciano que había visto la vida pasar, y el joven atrapado en su propio abismo, ahora se miraban con un entendimiento compartido. El dolor que cargaban ya no era solo suyo, sino un hilo que los unía a todos, tejiendo una red de fortaleza y amor. Mientras la luz del día se intensificaba, Jesús levantó la mirada al cielo, donde la magnificencia del arco iris brillaba intensamente. La luz se manifiesta donde hay amor, y el amor florece donde hay conexión. El camino, aunque a menudo doloroso, es un viaje hacia la verdadera revelación del alma, donde cada paso es un testimonio de fe. Con una breve pausa, antes de que sus palabras se perderían en el viento, concluyó: recordad siempre, mis amigos, que en cada sombra hay un destello de luz esperándote para ser encontrado. El amor siempre tiene la última palabra, y donde hay amor, hay esperanza. En el hilo de vida, cada uno de vosotros es una bella intersección de luz y oscuridad, y juntos, ilumináis el camino hacia un nuevo amanecer. Y así, como si el cielo mismo hubiera oído las palabras, el arco iris brilló aún más fuerte, simbolizando una vez más la promesa de transformación, la certeza de que, incluso en medio de la tormenta, hay siempre un camino hacia la luz, donde el amor y la conexión pueden sanar las heridas más profundas. En los corazones de aquellos que escucharon, un nuevo lema encendió la esperanza, resonando como un eco divino: aunque las sombras bailen a nuestro alrededor, el amor siempre encontrará un camino hacia la luz.